Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestra serie Historias de otros tiempos, aquí con su amigo Guillermo Mala Prajaranadas. Hoy vamos con el episodio número 15, Viaje al interior del ser. De una forma u otra, si alguien establece en su mente su relación continua con Dios, esa relación se llama recuerdo. Sobre este recuerdo hay un bello pasaje en el Vishnu Purana, en donde se dice: por el simple hecho de recordar a la suprema personalidad de Dios, todas las entidades vivientes se vuelven merecedoras de toda clase de cosas auspiciosas. Permítaseme, por lo tanto, recordar siempre al Señor, quien es innaciente y eterno. En el Padma Purana se explica ese mismo recuerdo del modo siguiente: permítaseme ofrecer mis reverencias respetuosas al Supremo Señor Krishna, porque si alguien lo recuerda a Él, ya sea en el momento de la muerte o durante el transcurso de su vida, queda libre de todas las reacciones pecaminosas. Meditar significa ocupar la mente en pensar en la forma del Señor, en las virtudes del Señor, en las actividades del Señor y en el servicio del Señor. Meditación no significa nada impersonal ni vacío. En el Nrsimha Purana hay un pasaje sobre la meditación en la forma del Señor. Se dice ahí: la meditación que se enfoca en los pies de lotos de la Suprema Personalidad de Dios ha sido aceptada como trascendental y como algo que está más allá de la experiencia del dolor y el placer material. Mediante esa clase de meditación, incluso alguien que es totalmente hereje puede ser redimido de las reacciones pecaminosas de su vida. En el Vishnu Dharma hay un pasaje sobre la meditación en las virtudes trascendentales del Señor. Él mismo dice: las personas que se dedican constantemente al cultivo de conciencia de Krishna y que recuerdan las virtudes trascendentales del Señor se liberan de todas las reacciones de las actividades pecaminosas y después de limpiarse de ese modo se vuelven aptas para entrar en el reino de Dios. En el Padma Purana hay un pasaje que habla sobre el proceso de recordar las actividades del Señor. Una persona que se dedica siempre a meditar en los dulces pasatiempos y las maravillosas actividades del Señor es seguro que se libera de toda la contaminación material. En algunos de los Puranas se encuentran pruebas de que si alguien simplemente medita en las actividades devocionales ya ha logrado el resultado deseado y ha visto cara a cara a la Suprema Personalidad de Dios. Respecto a esto, hay una historia en el Brahma Vaivarta Purana que dice que en la ciudad de Pratishthanapura, en el sur de la India, había una vez un brahmana que no era muy pudiente, pero que sin embargo estaba satisfecho de por sí, pensando que era por sus faltas pasadas y por el deseo de Krishna que no tenía suficiente dinero y opulencia. Por lo tanto, él no se lamentaba en absoluto por su pobre situación material y vivía muy tranquilamente. Él era muy sincero y algunas veces iba a oír las conferencias de las grandes almas iluminadas. En una de esas reuniones, mientras con fe oía hablar de las actividades de los devotos del Señor, supo que esas actividades se podían llevar a cabo incluso mediante la meditación. En otras palabras, si una persona no puede de hecho realizar físicamente las actividades devocionales, puede meditar en ellas y obtener así los mismos resultados. Como el brahmana no estaba en una buena posición económica, decidió que simplemente meditaría en las actividades devocionales grandes y regias, y comenzó a hacerlo de la siguiente manera. Algunas veces él se bañaba en el río Godavari. Después de bañarse, se sentaba en un lugar apartado a orillas del río y concentraba la mente mediante la práctica de los ejercicios de yoga de pranayama, los ejercicios respiratorios usuales. Estos ejercicios respiratorios tienen por objeto fijar la mente de modo mecánico en un tema en particular.
Ese es el resultado de los ejercicios respiratorios y también de las diferentes posturas de yoga para sentarse. Antiguamente, hasta las personas ordinarias sabían cómo fijar la mente en el acto de recordar al Señor. Y esto era lo que hacía el brahmana. Cuando ya había fijado la forma del Señor en la mente, comenzaba a imaginarse en sus meditaciones que estaba vistiendo al Señor muy hermosamente. Con ropas muy caras y con ornamentos, yelmos y otros objetos. Después ofrecía sus reverencias respetuosas, inclinándose ante el Señor. Luego de terminar de vestirlo, comenzaba a imaginarse que estaba limpiando muy bien el templo. Después de limpiar el templo, se imaginaba que tenía muchas jarras de agua hechas de oro y plata, y que llevaba esas jarras al río y las llenaba de agua sagrada. No solo recogía agua del Godavari, sino también del Ganges, del Yamuna, del Narmada y del Kaveri. Cuando un devoto venera al Señor, por lo general recoge agua de todos estos ríos mediante el canto de un mantra. Este brahmana, en lugar de cantar un mantra, se imaginaba que de hecho recogía el agua de todos esos ríos en recipientes de oro y plata. Después recogía toda clase de objetos de veneración: flores, frutas, incienso y pasta de sándalo. Él recogía todo para colocarlo frente a la deidad. Todo el agua, las flores, los artículos perfumados se les ofrecía entonces a las deidades muy esmeradamente, a su entera satisfacción. Luego él ofrecía arti, ceremonia de oración, para los que no saben. Y con los principios regulativos terminaba todas estas actividades según el método correcto de veneración. Diariamente el brahmana o sacerdote llevaba a cabo actividades similares a esas como su trabajo de rutina, y continuó haciéndolo así durante muchísimos años. Hasta que un día el brahmana imaginó en sus meditaciones que había preparado un poco de arroz dulce con leche y azúcar, y que le ofrecía esta preparación a la deidad. Sin embargo, él no estaba muy satisfecho con la ofrenda, porque el arroz dulce había sido recién preparado y todavía estaba muy caliente. Esta preparación de arroz dulce no debe comerse caliente. Cuanto más frío está el arroz dulce, mejor sabe. Así que, como el brahman acababa de preparar el arroz dulce, quiso tocarlo para saber si estaba en condiciones de que lo comiera el Señor. En cuanto él tocó la olla de arroz dulce con el dedo, se quemó con el calor de la olla. De esa forma se interrumpió su meditación. Pero cuando se miró el dedo, vio que estaba quemado, y se preguntó sorprendido cómo había podido suceder eso. Cómo tan solo estaba meditando en que tocaba el arroz dulce caliente, nunca pensó que su dedo se podía en verdad quemar. Mientras él pensaba de ese modo, en el mundo espiritual, el señor Narayan, sentado con la diosa de la fortuna, Lakshmi, comenzó a sonreír divertido. Al ver esta sonrisa del señor Narayan, todas las diosas de la fortuna que atendían al señor sintieron mucha curiosidad y le preguntaron por qué estaba sonriendo. Sin embargo, el señor no satisfizo su curiosidad, sino que más bien mandó a buscar al brahmana inmediatamente. Un avión enviado desde el mundo espiritual trajo de inmediato al brahmana a la presencia del señor Narayan. Cuando el brahmana se encontró así ante el Señor y las diosas de la fortuna, el Señor contó toda la historia. El brahmana fue entonces lo suficientemente afortunado como para obtener un lugar eterno en la morada espiritual, en compañía del Señor y sus Lakshmis. Esto demuestra cómo el Señor es omnipresente, a pesar de estar situado en su morada. Aunque el Señor estaba presente en el mundo trascendental, también estaba presente en el corazón del brahmana cuando éste meditaba en el proceso de veneración. Así pues, podemos concluir que las cosas que ofrecen los devotos, incluso en su meditación, son aceptadas por el Señor y lo ayudan a uno a lograr el resultado deseado. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí el día de hoy. Gracias por su paciencia y atención. Por favor, quédate en casa.
Krishna West Panamá, Hare Krishna. Pásala bien.